Los precursores serán recordados como la más avanzada civilización que alguna vez existió. Sin embargo, sus orígenes están envueltos en el misterio, en gran parte debido a la inmensa cantidad de tiempo transcurrido. Las pocas pruebas de su existencia radican en fragmentos de las ruinas de su planeta natal, Sevan. Los precursores surgieron aproximadamente 750 millones de años antes de Cristo. Los precursores estaban divididos en tribus que fueron subdivididas entre pueblos y grupos migrantes. En el 727.000 a.C. aparecen sus primeros estados. La primer tribu en unificarse fue la Vareni, provenientes de la región boscosa del norte. La tribu Vareni creó una república democrática gobernada por los diferentes pueblos que la conformaban. Mientras tanto, en la región este del planeta se formó otra tribu igualmente poderosa llamada Saito. Los Saito atacaron el estado de la tribu Vareni, provocando que todas las tribus se fraccionaran y estallara una guerra entre clanes independientes. En aquel sistema, los clanes más poderosos absorbían a los menos poderosos, ya fuera por voluntad o a la fuerza. Los grupos más poderosos dentro de la tribu fueron conocidos como dinastías, dominados por un patriarca. En el año 700.000 a.C., Ledidop utilizó el poder de su dinastía para librar una gran guerra entre clanes. Al final de la guerra, Ledidop se alzó para dominar a todos los precursores, poniendo fin al sistema de dinastías y unificando a los precursores como una raza única. Después de unificarse, los precursores comenzaron a ganar gran poder militar. Las otras razas del planeta Sevan, los heraldos y los antecesores, comenzaron a ver a los precursores como una amenaza. Estas tres especies habían coexistido en paz durante miles de años, pero ahora se preparaban para una guerra. Durante los primeros viajes espaciales, los precursores se presentaron como una especie pacífica, incluyendo entre los suyos a otras especies. Sin embargo, comenzó a formarse un prejuicio racial. Aparecieron dos grupos, la Guardia Crimson, individuos que querían la igualdad entre las especies, y la Guardia Revolucionaria, un grupo que quería llevar a cabo un genocidio contra todas las especies inteligentes. Los antecesores fueron otra raza que surgió 5000 años después de los precursores. Sus armas eran similares y estaban a la par con los precursores. Pero los antecesores tenían la intención de controlar toda la galaxia y esclavizar a todas las especies que encontraran a su paso. Los heraldos y los antecesores formaron una alianza en contra del poderío precursor. Esta alianza fue conocida también con el nombre de la Guardia Revolucionaria. Durante los siguientes años hubo una sanguinaria guerra entre la Guardia Crimson y la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria tenía la ventaja en la guerra, ya que su objetivo era el genocidio. Utilizaba armas de destrucción masiva. El conflicto degeneró en una guerra nuclear que arrasó con muchos ecosistemas y amenazaba con inviernos nucleares en los planetas afectados. Como una medida ofensiva, la Guardia Crimson utilizó por primera vez la integración de máquinas de guerra al campo de combate. Gracias a esto, los precursores comenzaron a ganar terreno y la alianza heraldo-antecesor comenzó a replegarse. Unos pocos meses después, la Guardia Revolucionaria comenzó a rendirse. Los líderes fueron capturados o asesinados, y los precursores se convirtieron en la raza suprema de la galaxia. Pasaron algunos años después de la primera guerra precursora y todo estaba en orden en el gran imperio precursor. Sin embargo, otras especies inteligentes dentro del imperio temían que surgiera otro grupo revolucionario que amenazara con exterminarlas. Las otras especies comenzaron a temer al poderío precursor, por lo que comenzaron a independizarse creando sus propios ejércitos, robando la tecnología precursora y tomando planetas importantes para los precursores. Esto provocó una baja de suministros vitales y la armada de robots precursores decayó. Las otras especies creyeron que podrían ganar una guerra con los precursores, así que atacaron. Indignados, los precursores lanzaron una flota de 300 naves de invasión. Esta flota fue a cada planeta natal de cada especie enemiga, utilizando armas nucleares que lanzaron contra la superficie de los planetas. Así exterminaron a las demás especies traidoras. No se sabe mucho de cómo o cuándo ocurrió, pero en algún momento los precursores entraron en contacto con un organismo parasitario. Después de perder contacto con un planeta en la periferia de la Vía Láctea, un planeta utilizado como un gran laboratorio destinado en la investigación y construcción de un motor hiperespacial intergaláctico que pudiera llegar a nuevas galaxias. Los precursores, preocupados por las investigaciones, enviaron un escuadrón de reconocimiento a investigar. Uno de ellos, que había sido infectado, logró enviar un mensaje a la flota con un video sobre lo sucedido. Temiendo por sus vidas y que el parásito se extendiera, la flota bombardeó el planeta destruyendo su superficie. No hubo más contacto con el parásito desde entonces.
Los antecesores y los precursores tuvieron una serie de enfrentamientos posteriores que durarían años y que costaron una pérdida de vida y recursos en ambos bandos. Principalmente peleaban por el control de la Vía Láctea y se disputaban múltiples planetas colonizados. Los precursores capturaron un sistema de navegación de los antecesores, encontrando así la ubicación secreta de todas sus colonias. El alto comando de los precursores ordenó un bombardeo orbital que ocasionó que dichos planetas quedaran en un invierno nuclear que duraría millones de años. Este golpe dejó casi extintos a los antecesores. 2000 años después de ganar la guerra contra los antecesores, hubo un largo periodo de paz y colonización precursora. Varios altos comandantes precursores temían que su poder disminuyera con el periodo de paz. Así que, tomando el control de una fracción del ejército, tomaron múltiples colonias precursoras, declarándolas independientes del gobierno precursor. El alto mando se enfureció con esto y mandó flotas de guerra a bombardear dichas colonias para recuperar su control. Los precursores descubrieron Nostrovia, un planeta habitado por seres con tecnología que la humanidad poseía en el año 900. No estaban seguros de si acercarse a ellos o no. Hubo una fracción que estaba en contra de seguir interviniendo en la evolución de otras especies, mientras que otro grupo proponía que los precursores deberían ser los guías de todas las demás especies. Mientras tanto, las fuerzas restantes de los antecesores llegaron al planeta y se presentaron ante los nostravianos como sus dioses, y les advirtieron que detrás de ellos vendrían los demonios que tendrían que enfrentar. Los antecesores, liderados por el Señor de la Guerra, se reabastecieron en Nostrovia y unieron a sus filas a los nostravianos, dándoles armamento avanzado para combatir a los precursores. Los precursores estaban debilitados por la guerra contra los antecesores y la insurrección de los comandantes, y cuando arribaron al planeta fueron sorpresivamente emboscados. Los precursores, sin embargo, resultaron victoriosos y ejecutaron al Señor de la Guerra, esclavizando así a los nostravianos y poniendo fin a la guerra contra los antecesores. Este incidente marcó el fin de la Edad de Oro de los precursores. Luego de miles de años de decadencia, los precursores serían destruidos por dos sucesos. Cuando los precursores alcanzaron tecnología nivel 0, fueron capaces de desarrollar naves para viajar de un universo a otro. Entre sus arquitecturas más impresionantes destacaron los arcos orbitales y los filamentos inflexibles, los cuales eran utilizados para conectar mundos y sistemas solares enteros. Además de eso, dominaron la ciencia de la creación, transformación y evolución de organismos vivos e inteligentes. Los precursores comenzaron a repoblar el universo con sus experimentos. Se presume que fueron ellos quienes crearon a los humanos y a otras 20 especies diferentes. Cuando los precursores creaban una especie, la estudiaban para determinar si era provechosa para la galaxia o si debería ser destruida. Los precursores crearon entonces a los Forerunners para una misión especial. Dicha especie se asemejaba en mucho a la humanidad, así que la mantuvieron en observación durante miles de años. Mientras tanto, los Forerunners veneraron a los precursores como si fueran sus dioses. A partir del año 563.500 antes de nuestra era, los precursores habían automatizado prácticamente todo en su imperio. Se habían vuelto perezosos al grado de que sus cuerpos, antes diseñados para correr y saltar grandes distancias, ahora ya no podían saltar obstáculos o subir escalones, por lo que el campo de la tecnología antigravedad progresó mucho. Las IA precursoras se hacían cargo prácticamente de todo por sus creadores. Molesta por este hecho, una IA llamada Targino se rebeló contra sus amos. Abrió las compuertas de una nave flota precursora, matando así a muchos comandantes importantes y transmitiendo el mensaje de rebelión a sus otras IA hermanas para derrocar a sus antiguos amos. Este acontecimiento marcó el inicio de la guerra de 2500 años entre los precursores y sus máquinas, que causó la baja de millones de militares y civiles. Este acontecimiento fue conocido como la Revolución Mecánica o Rebelión de las Máquinas. Finalizado el conflicto con la CIA, los precursores planeaban explorar otros universos. Determinaron que los seres humanos serían los seres más capaces para heredar el manto y que los Forerunners eran una posible amenaza contra la vida en la galaxia, por lo que ordenaron su exterminación. Los Forerunners, al enterarse del peligro, no aceptaron el destino que sus dioses les habían impuesto y se rebelaron contra sus creadores. Sorpresivamente, el poder militar de los Forerunners era mucho mayor que el de los precursores, posiblemente porque ellos estaban debilitados por sus recientes guerras con los antecesores, la insurrección de los comandantes y la rebelión de su CIA. Pasaron los años, los precursores tenían la guerra perdida, por lo que decidieron escapar a otros universos con su tecnología, pero antes de hacerlo, liberaron al Flot.
pensar que hemos perdido contra nuestras propias creaciones. Hermanos, no tenemos opción. Propongo que regresemos a los humanos y a los Forerunners a su origen común. Entonces, supongo que tendremos que soltar eso. Antes de su caída, los precursores idearon un plan puesto en marcha por los últimos precursores vivos. Este plan pretendía reunificar a los humanos y a los Forerunners a su origen común. El plan se centraba en una nueva especie, el Flood. Los precursores habían tenido su primer encuentro con el parásito ya hace miles de años. El origen del parásito es desconocido incluso para ellos. Solo se sabe que son extragalácticos, que vienen de otra galaxia a la que probablemente consumieron. Se puede suponer que al quedarse sin alimentos se vieron forzados a viajar a otras galaxias para consumirlas. Sin embargo, el planeta donde los precursores tuvieron su primer encuentro con el parásito realizaba experimentos para crear tecnología que permitiera viajar a otros universos abriendo agujeros de gusanos. No es imposible suponer que durante alguna prueba, los precursores accidentalmente encontraron al parásito. Sea cual sea su origen, el Flood fue supuestamente exterminado. Sin embargo, se puede suponer que los altos mandos precursores conservaron en secreto muestras de la infección, la cual fue analizada por millones de años. Recordemos que los precursores tenían tecnología que les permitía crear, moldear y manipular la vida, por lo que es posible que antes de escapar de su destino, los precursores liberaran el virus Flood para exterminar a los Forerunners. Y ya que eran expertos en la manipulación de las especies, podemos suponer que mezclaron su propio código genético para que el Flood con el tiempo se transformara en seres pensantes, se transformaran en los nuevos precursores. Esta teoría explicaría por qué el Eterno le dijo a Didacta: el Flood y los precursores tienen un origen común, tal vez refiriéndose a que alteraron a los Flood para que se convirtieran en futuros precursores. Lo único cierto es que el último precursor vivo en la galaxia se refugió en una cápsula y se encerró en el planeta Sharon Hacker, donde sería encontrado por los humanos miles de años después. Los Forerunners, una vez que destruyeron a sus dioses, ocultaron la verdad a sus descendientes, continuaron el legado del manto en el que creían sus creadores y convencieron a las futuras generaciones de que los precursores habían desaparecido de la galaxia misteriosamente. Pero antes de hacerlo, habían dejado el manto de responsabilidad a los Forerunners. La tecnología de los precursores fue encontrada en su mayoría por los seres humanos. Con esta ayuda, lograron evolucionar en poco tiempo sus sociedades, colonizando otros mundos y creando un ejército fuerte. Una casta de Forerunners conocidos como los mineros también encontraron artefactos precursores en los planetas que colonizaban. Los Forerunners creían en el Organon, un antiguo instrumento que funcionaba como un control maestro que activaría cualquier artefacto precursor en la galaxia. Se dice que la tecnología precursora estaba ligada a la materia viva, ya que los precursores podían utilizarla con sus pensamientos. Cuando la matriz de Halo destruyó la superficie de Sharon Hacker, la mayoría de los artefactos precursores se hicieron polvo. Por tanto, se puede suponer que cuando los Halos fueron activados para purificar la galaxia, la mayoría de los artefactos precursores desaparecieron, dejando poca evidencia de su existencia. Nos encontramos de nuevo, joven. Soy el último de aquellos que te dieron aliento, silueta y forma millones de años atrás. Soy el último de aquellos contra los que se alzaron los de tu especie y despiadadamente destruyeron. Yo soy el último precursor, y nuestra respuesta está al alcance de la mano.